Bien, vamos entonces a proceder. Miren, el libro en cuestión que vamos a revisar en esta ocasión, las enseñanzas clave, más propiamente dicho, viene siendo La ligera ventaja de Slight Edge de Jeff Olson. Se los muestro tanto gente de Facebook, gente de YouTube, gente de Instagram. Y este es un gran libro. Sinceramente es un gran libro porque de una manera muy sencilla nos enseña pues, qué tenemos que hacer para aprovechar este concepto del interés compuesto a nuestro favor. Aspectos clave de este libro, ¿qué tendríamos que saber o por qué es importante? Y cómo podemos implementarlo. Nos habla el autor Jeff Olson de 4, digamos, grandes conceptos que tenemos que incorporar a nuestra vida si es que queremos generar esta ligera ventaja. La ligera ventaja la denomina de esta forma porque son ajustes pequeños que podemos hacer en nuestro día a día, pero a lo largo del tiempo pueden significar grandes resultados. Bien, importante, antes de entrar en materia, les pido a todos los que están conectando si me apoyan con su like, con su me gusta, comentando y compartiendo, porque eso es lo que va a hacer que este tipo de contenidos logre llegar a una mayor cantidad de personas y sobre todo también, pues que el algoritmo logre también detectarlo y pues haga su trabajo. Dependo mucho de ustedes para esto. Las personas que se conectan, una vez más, si me apoyan con su like, con su me gusta, no les cuesta nada a ninguno de ustedes, pero a mí me ayuda enormemente. 4 elementos clave, 4 grandes conceptos que tenemos que tener en el radar. El primero de ellos, bueno, se los voy a decir todos y después se los voy a explicar. Los 4 grandes son ímpetu, culminación, reflexión y celebración. Una vez más, para que vayan tomando sus notas, si es que esto les sirve a ustedes también. Hay 4 grandes conceptos que van a ser o van a tener una gran influencia en los resultados que podemos manifestar. Y estos 4 grandes son ímpetu, culminación, reflexión y celebración. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, el ímpetu es la fuerza motora. Yo les insisto, que en estas fechas normalmente el ímpetu es más elevado. Es más elevado, ¿por qué? Porque solemos estar de alguna manera programados para que los desenlaces y los inicios sean de alguna manera más significativos. Ayer platicábamos precisamente de esto. Los inicios y los desenlaces son más significativos. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que el final de un año es más simbólico que a mitad de año, por ejemplo. O bien, el inicio de año es mucho más significativo que algo que sucede, digamos, ya posterior. Entonces, si esto lo tenemos claro, nosotros podemos aprovechar el ímpetu para hacer cambios, ¿ok? De eso se trata. O sea, si nosotros queremos mejorar algo en nuestra vida, tenemos que empezar a aprovechar este ímpetu. Aprovechen los tiempos que en este momento se encuentran. Por esto estoy haciendo estos contenidos un poquito más incisivos, sobre todo en esta etapa, para que empiecen con la ventaja, ¿ok? Eso es el ímpetu. Después viene la culminación. Y la culminación se fundamenta en que no nada más se trata de empezar, sino de terminar. Si nosotros queremos obtener, digamos, esta ligera ventaja sobre los demás, no podemos ser de aquellas personas que nada más empiezan. Y esto es algo que lo comenté en este análisis del libro que prácticamente tiene este nombre, ¿no? Que es Finish o Termina. Y nos habla de este concepto, ¿no? Cómo es que nosotros, pues, ya sea por emoción o ya sea porque tenemos ciertas cuestiones, nos resulta mucho más fácil empezar cosas que culminarlas. Sin embargo, el resultado se da hacia las personas que logran terminar las cosas. Entonces, tenlo presente, la culminación viene siendo este segundo gran concepto que el autor manifiesta. El tercero es la reflexión. Y por reflexión se refiere reforzar nuestro estado mental. Es decir, tenemos que invertir en nuestra formación, tenemos que invertir en nuestra mente. Y esta cuestión de reforzar, pues lo puedes llevar a cualquier aspecto de tu vida, ya sea con mentores, ya sea con personas que ya tienen el resultado que tú quieres, aprender a lo mejor de ciertas fuentes de información que pueden ser significativas, pero el punto es alimentar tu mente con cosas que te van a llevar a conseguir eso que tú quieres, o por lo menos van a ayudarte a ser una mejor versión de lo que eres. ¿Ok? A eso se refiere este punto. Y después viene la celebración, que viene siendo uno de los aspectos que normalmente no hacemos o nos cuesta más trabajo o muchas veces lo hacemos de la manera errónea. La celebración es, en pocas palabras, el autor dice, éxito conduce a éxito. Si nosotros nos acostumbramos a celebrar nuestros triunfos, va a ser más sencillo que podamos alcanzar otros mayores. ¿Cuántas veces
No ocurre que sí, tenemos este enfoque y empezamos a trabajar duro, logramos un resultado, pero ni siquiera nos damos un tiempo para reconocer ese resultado. Ya estamos buscando lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y esto dice que es un error. Tenemos que hacer estas pausas, tenemos que empezar a reconocer lo que hemos hecho. Y esto, fíjense, si lo llevo a un ámbito un poquito más técnico y sobre todo más trivial, pero que también forma parte de la realidad. Las personas que manejan muchas veces los conceptos de inversiones eh, no recomiendan, sobre todo inversiones y a lo mejor de cierto riesgo o bien por ejemplo, hoy que está muy de moda el trading y demás, eh, manifiestan que no, tenemos que acostumbrarnos a tomar ganancias. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente las personas pues hacen una inversión o están haciendo algún tipo de operación, empiezan a ganar y se les olvida el hecho de tomar ganancias y las dejan ahí, siguen trabajando porque piensan que de alguna manera esto lo va a llevar a generar más. Y por un lado, pues pueden tener razón, pero por el otro, como es un medio que no se controla totalmente, puede ser que no suceda así y entonces empiezan a perder. Entonces lo que hubiesen ganado ya no lo ganaron. Entonces, esta costumbre de tomar ganancias es algo sano. Y en esta parte lo que nos dice es, acostúmbrate a celebrar. Independientemente del criterio que tú tengas y sobre todo cómo es que te manejes, acostúmbrate a celebrar estas victorias. Te costó esfuerzo, ¿no? Al final y formó parte de lo que tú querías. Date tiempo para eso, porque al final eso te va a incentivar a que quieras hacer más. No es lo mismo estar siempre haciendo y con un desgaste enorme y bueno, ¿y para qué sentido tiene hacer todo esto? ¿Ok? Entonces acostúmbrate a eso, te lo digo sobre todo también por experiencia, porque creo que de los elementos de los cuatro grandes, este último ha sido para mí el más complicado. O sea, es decir, para que no se nos olvide, pues. Entonces, también este tipo de contenidos, pues, me ayuda a recordar todo eso. Luego, nos habla una pregunta muy común de la audiencia, radica en que cómo puedo cambiar los hábitos o cómo puedo cambiar mi forma de, digamos, de los patrones de comportamiento que tengo. Y aquí el autor dice algo, menciona, perdón, la forma más fácil de reemplazar un hábito es cambiar el malo por uno nuevo. Es lo que dice y nos da una serie de pasos para conseguirlo. Les voy a decir cuál es esta serie de pasos y vamos a profundizar un poquito más en lo que dice. Menciona, el aspecto número uno es presentarse. ¿Presentarse qué es? ¿Quieres ponerte en forma? Pues ve al gimnasio. No, ni siquiera te está diciendo lo que tienes que hacer dentro del gimnasio. Nada más te dice preséntate, aparece, muéstrate. Es importante que esto lo hagamos porque muchas veces nosotros nos complicamos demasiado porque pensamos en lo que vendrá después y luego qué y luego qué. Quizá si nosotros empezamos a hacer estas pausas y no cuestionarnos tanto, será más fácil que nosotros podamos empezar a manifestar este tipo de ajustes. Entonces, el primer paso para conseguir esta ligera ventaja y reemplazar, perdón, un mal hábito por uno nuevo o por uno mejor, en este caso, sería el hecho de presentarnos. Todo esto lo podemos incorporar, obviamente, hacia el momento donde estamos, ¿no? Y sobre todo, pues, ya saben, fin de año, la gente quiere cambiar su vida, la gente quiere tener el mejor año, el que sigue, ¿no? Entonces, pues quizás sea un momento en el cual podamos hacer una reflexión que sea funcional, que realmente nos genere algo. ¿Me siguen? Esto es importante que lo vayamos aterrizando. Luego, eh, no nada más basta presentarse, sino que hay que ser constantes. Es decir, ¿cuál es un error común? Las personas normalmente lo que hacen o lo que sucede, y disculpen si generalizo, hay veces que la gente no dice, a mí no me incluyas, pero lo digo para que sea un contexto que se entienda mejor y lo que les externo es un punto de vista personal. Pero esta cuestión de ser consistente es importante porque a veces las personas, miren, esta mentalidad de víctima le juega en su contra. Les tomó demasiado tiempo tomar una decisión y la hicieron. Y cuando la hicieron, las cosas no funcionaron. Entonces dejan de hacerlo. Brian Tracy lo mencionaba de una mejor manera. Dice que las personas no exitosas suelen demorarse demasiado en tomar una decisión y después la cambian rápido. Y menciona que las personas que son exitosas lo hacen al revés. Es decir, toman decisiones rápido y después las cambian con lentitud en función de lo que sea, ¿no? Entonces, si lo analizan y lo aterrizan a una situación un poquito más
clara, pues puede resultar bastante más sencillo, ¿cierto? Es decir, el hecho de entender que no va a ser con una sola vez, sino que tengo que hacerlo 2, 3, 5, 10, 100, quién sabe. Cada persona tiene su propia línea de tiempo y es importante que esto lo puedan ir aterrizando. Van dos apenas de los elementos para cambiar un hábito malo, ¿no? El siguiente aspecto habla de la perspectiva positiva. Y la perspectiva positiva lo que nos dice no es otra cosa, sino que pensar que las cosas van a resultar. Hay quienes lo pueden llamar como la cuestión de la fe, o hay quienes lo pueden llamar de cualquier otra manera. Pero la perspectiva positiva es dar un enfoque a las cosas que pueden resultar. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer esto y tengo la capacidad de lograr esto. Perspectiva positiva no es un pensamiento absurdo o este positivismo que muchas veces es tóxico, sino más bien es, ok, esto que va a pasar lo voy a tomar de la mejor manera en función de que creo que soy capaz de conseguirlo. Tenemos que tener esto en mente, ¿no? Porque si no crees que eres capaz, pues simplemente poco va a pasar. Luego, viene comprometerse a largo plazo. Esta visión de largo plazo, esto lo lleva mucho hacia el concepto del interés compuesto. Si nosotros queremos hacer que, digamos, los rendimientos significativos trabajen a nuestro favor, una vez más, tomando el concepto de las inversiones, pues el tiempo es nuestro aliado. En esta cuestión nos apalancamos del tiempo en función de hacer esto. En pocas palabras, entre más pronto yo empiece a hacer un nuevo patrón de comportamiento, más de forma más acelerada, conforme pase el tiempo, el resultado se va a visualizar. Entonces, este aspecto, ¿no?, de comprometernos con el largo plazo viene siendo uno de los elementos que actualmente más se carece, porque la paciencia pareciera que se fue por la ventana. O sea, parece que ya las personas, pues obviamente por los tiempos donde estamos, donde todo tiene que ser muy rápido, donde todo tiene que ser casi inmediato, mágico, sin esfuerzo y demás, porque vemos que hay historias que así funcionan y que personas que de pronto de la noche a la mañana lograron sus resultados, entre comillas, obviamente, pues es algo que se vende enormemente y los medios masivos lo saben de tal manera que te empiezan a lanzar esa información constantemente. Entonces, si a ti se te olvida un poquito eso, tú te montas sobre tu línea, ¿no? Tú sigues trabajando sobre lo que tú sabes que tienes que hacer, vas acorde a tu proceso y te olvidas un poco de todo este ruido, pues vas a estar haciendo las cosas como la analogía del bambú. No sé si se la saben, pero pues el bambú simplemente es, tú no vas a ver un resultado en el corto plazo, ni mucho menos. Quizá cuando una persona empieza a hacer este experimento, pues las primeras semanas ve un pequeño brote nada más y no pasa nada. El bambú empieza a crecer hacia abajo, ¿sí? Las raíces sólidas, fuertes. Después de algunos años, de pronto el bambú empieza a crecer de forma exponencial. ¿Por qué? Porque simplemente ya estaba listo para generar este crecimiento primero hacia abajo y después hacia el destino que le tocaba. Entonces, todo esto es algo que tenemos que empezar a aterrizar en nuestra mente. Otro aspecto importante viene siendo este concepto del deseo ardiente. El deseo ardiente ya lo mencionaba Napoleón Hill en el libro de Piensa y hágase rico. Y lo que dice es simplemente, pues tenemos que tener algo que a veces nos quite el sueño. ¿Sabes qué? Esto es el fuego interior, estos aspectos esto es algo que realmente anhelo. Este deseo ardiente vinculado con la fe. ¿Ok? Son estos dos elementos críticos que tenemos que considerar. El cambio tiene que ir alimentado por esto, porque imagínate, pagar el precio de algo que no disfrutas y además no es lo suficientemente fuerte o el porqué por el cual lo estás haciendo no tiene la suficiente fuerza, pues es cuestión de tiempo para que claudiques, para que tires la toalla. Entonces, esto tenlo presente también, no caigas en esta línea. Otra cuestión importante se refiere a, como, bueno, prácticamente ligado es pagar el precio. Y por pagar el precio, pues no es otra cosa sino estar dispuesto eh, a hacer lo que tienes que hacer. La única forma en la cual nosotros podemos pagar el precio es cuando el porqué es más fuerte que la demanda o que el sacrificio implica. Muchas personas que hacen, pues simplemente se refugian a lo mejor en ciertos aspectos que le dan fuerza, ¿no? Puede ser la familia, puede ser algún otro elemento integral. Y algo que menciona mucho es que si nosotros hacemos que nuestro porqué sea algo más o sea algo externo, muchas veces esto nos da aún mayor fuerza, porque a lo mejor yo puedo pensar, vamos a suponer que tú no tienes que ir a correr en la mañana y no te levantas, y o bien te despiertas, pero no tienes el ánimo, ¿ok?
¿qué puede pasar si no vas? Pues la persona que se perjudica eres tú, pero a lo mejor tú puedes pensar, bueno, no pasa nada. Nosotros somos bastante condescendientes con nosotros mismos, pero si empezamos a elaborar un compromiso hacia otros, donde estos otros dependan de lo que hacemos, puede ser, o más bien no puede ser, sino que es una realidad, nos obliga a dar mucho más. Entonces, esta cuestión de pagar el precio, pues más vale que el por qué que definamos no nada más se vaya hacia nuestra propia línea, sino también hacia el impacto que tenga en otras personas, sobre todo, que viene siendo la cuestión importante aquí. Y el otro elemento, la forma en la cual nosotros deberíamos cambiar este mal comportamiento o este mal patrón de comportamiento más bien, es practicar la integridad, que no es otra cosa sino cumplir cuando nadie me ve. No sé si, bueno, ustedes obviamente pues en redes sociales pueden validar fácilmente las personas que de pronto pues están mostrando todo lo que hacen, ¿cierto? Aquellos que hacen algún ejercicio o que se ejercitan, pues muestran cómo se ejercitan. O las personas que de pronto ayudan a otras personas, pues muestran cómo ayudan a otras personas. O las personas que hacen X o Y, pues muestran lo que están haciendo. ¿Ok? Esa es la línea al final porque es la economía de la atención. Pero ¿qué sucede cuando nadie te ve? Esa es la pregunta. ¿Te ejercitas cuando nadie te ve? ¿Eres bondadoso cuando nadie te ve? ¿Practicas con el ejemplo independientemente de si alguien te ve o no? Esa es la gran diferencia. La integridad se refiere a eso. Tenemos que ser íntegros y con este concepto me refiero íntegros hacia nosotros. No nada más en relación a esperar que otros respondan en función a lo que hacemos, porque la gran diferencia es, imagínate si estuviésemos en un mundo que no está conectado y que no hubiese internet, no hubiese redes, no hubiese nada. ¿Harías lo que haces simplemente porque eres íntegro contigo o no? Es algo que cada quien tiene que validar, que tiene que revisar y que tiene que reflexionar. Entonces, déjame te comento cuáles son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. 7 pasos para poder cambiar un mal hábito en relación a algo que lo reemplace y que funcione. Una vez más, les insto y les pido su apoyo, que me ayuden con su like, con su me gusta, corazón, manita arriba, según sea el caso, comentando y compartiendo, porque eso es lo que hace que este tipo de contenidos más personas puedan revisarlo y sobre todo pues que conozcan este tipo de información. Para lograr esto obviamente dependo del apoyo de ustedes porque son quienes pueden lograrlo, ¿sí? Trato de hacer mi parte, si me apoyan con esto, a ustedes no les cuesta nada y va a ser de gran apoyo para mí. Entonces, ¿cuáles son? Número 1, hay que presentarse. Recuerden, si quieren generar un cambio, el primer paso es, hey, aquí estoy presente, no importa lo que suceda, pero ya me presenté. 2, no lo voy a hacer una sola vez, sino que tengo que ser constante. 3, tengo que creer que soy capaz de lograrlo, perspectiva positiva. 4, compromiso a largo plazo, no voy a hacer un cambio de 180 grados en un día, es decir, tenemos que empezar a generar este tipo de estado mental, cultivar la paciencia y sobre todo el concepto de paciencia activa, es importante. Luego, comprometerse, bueno, fe y deseo ardiente. Fe y deseo ardiente no es otra cosa, sino que lo que nosotros anhelamos sea realmente significativo para nosotros y nos inspire a movernos. Después, pagar el precio. Aquí viene muy ligado al porqué personal. Es decir, vamos a tener que hacer sacrificios si es que esto que estamos buscando es algo que nos va a sacar de la zona de confort. Pero si el porqué es débil, entonces posiblemente no se consiga. Hay que buscar este porqué fuerte y no nada más me refiero hacia el porqué personal, sino que si tú puedes llevar tu porqué a otros o a impactar, perdón, a otros, va a ser todavía más fuerte, porque no nada más se trata que te, digamos, te afectas tú, sino que afectas a otras personas. Entonces, considéralo. Y el último punto es practicar la integridad. Practicar la integridad, ¿qué es? Oye, si yo digo que voy a hacer algo, lo vas a hacer, pero no importa si alguien te está viendo o no. Lo vas a hacer porque eres una persona disciplinada y porque hiciste un compromiso contigo mismo. Hacerlo cuando nadie te ve. A eso se refiere. Ahora, todavía no terminamos. Otra enseñanza clave que nos manifiesta este libro, pues viene siendo este concepto 80-20 y dice algo importante. Una meta, dice, es un sueño con una fecha límite. ¿Ok?
Esa es la diferencia. Nosotros podemos tener sueños, pero si no le ponemos un deadline, pues el sueño se queda ahí. O si tenemos una meta, pero no decimos cuándo se tiene que culminar, pues simplemente es un anhelo, es un deseo, pero no hay un compromiso. Entonces, nada más para que lo tengas como referencia, dice algo tan importante. El 80% de lo que hacemos se desarrolla en el último 20% de nuestro tiempo disponible. Y voy a repetir esto. El 80% de lo que hacemos se desarrolla en el último 20% de nuestro tiempo disponible. En pocas palabras, tenemos una pésima gestión del tiempo muchas veces. Y disculpen que generalizo, pero bueno, lo estoy hablando en un contexto para que se entienda. Es un punto de vista. Pero algo importante es que si somos conscientes de cómo aprovechamos nuestro tiempo, lo vimos precisamente en la sesión anterior, cómo gestionar mejor para enfocar la actividad en aquellas cosas que nos generan el máximo resultado. Normalmente nosotros regalamos nuestro tiempo y no somos conscientes, porque no lo somos, esa es la verdad, de cómo se desperdicia. Imagínate si tú haces la prueba y validas que, que tu último 20% remanente de tiempo genera el 80% de las cosas que haces. Entonces, sería cuestión de empezar a validar cómo las cosas que hago realmente sean significativas, ¿ok? Esto es el principio prácticamente de la ligera ventaja, cómo es que nosotros podemos empezar a hacer pequeños cambios sutiles a lo largo del tiempo y no se trata de un cambio abrupto, pero que al final los resultados, si somos pacientes y somos constantes y hacemos todos los pasos que analizamos, se puede dar. Y otra cosa que menciona, dice 3 pasos. Nos habla precisamente de cómo es que nosotros podemos empezar a manifestar las cosas. Bueno, no manifestar, sino más bien cómo poder, la estructura, ¿no? Para concretar cosas, y sería esto. 3 pasos. Analízalo, míralo y haz el plan. ¿Todo esto a qué se refiere? Tenemos que tener estructura. Porque las personas a veces se confían demasiado en su mente, ¿no? O piensan que porque leí esto por ahí ya con eso será suficiente. Sin embargo, si somos un poquito más consistentes, se van a dar cuenta que no. Nosotros tenemos que ser, digamos, no nada más quedarnos en el sueño y en el anhelo, sino más bien buscar aterrizarlo a la situación en la cual nos encontramos. Cualquier cosa que tú quieras conseguir, vas a empezar por escribir eso, lo vas a mirar y vas a hacer un plan. Lo vas a escribir, lo vas a mirar y vas a hacer un plan. Son esos 3 para cada cosa significativa. Por eso mucha gente se llena de ideas, se llena de cosas y nunca hace nada de esto. Y algo con lo que cierra el libro que les quiero exponer no es otra cosa, sino que dice, los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. El que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, esto es importante para que ustedes aterricen con qué personas pasan la mayor parte de su tiempo. Porque al final, como somos seres humanos y al ser seres sociales, pues de alguna manera adoptamos o nos mimetizamos muchas veces con las personas con las cuales estamos. Entonces, si actualmente hay cosas en tu vida que no te gustan y quieres generar estos cambios, vas a tener que empezar a cuidar ese entorno. Déjame hacerte una invitación a, si quieres recibir por escrito las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes, por favor, también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puede beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia. Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo puedes beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial, que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte. Espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte
del otro lado.